Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Qué alegría estar un lunes más con ustedes. Vamos a continuar con nuestra serie de clases en vivo. Ya saben que esta clase es en vivo todos los lunes a las 4 de la tarde por Facebook y después vamos a subir la clase grabada al canal de YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de los viajes de Israel en el desierto, pero vamos a ver cuáles son los viajes hacia nuestra propia conciencia. Y tenemos unos minutos para reflexionar acerca justamente de por qué la Torá es tan específica con los viajes que hicieron el pueblo de Israel, que hizo el pueblo de Israel en el desierto desde que salimos de Egipto hasta que llegamos a la tierra de Israel, las 42 estaciones que se hicieron en el desierto desde que salimos de Egipto hasta que llegamos a Israel. Y como ustedes saben, la Torá nunca dice nada que sea superfluo. Nosotros vemos aquí cómo hay estación tras estación, y hay una narrativa completamente detallada de cuáles fueron los lugares a donde los hebreos iban viajando, cuánto estaban ahí y cuándo viajaban de un lugar a otro hasta que finalmente muere Moshe Rabenu y después de su muerte se entra a la tierra de Israel. Si nosotros nos quedamos con la idea de que la Torá aquí solamente nos está dando una marca geográfica para entender cómo fue el viaje de Israel, a pesar de que eso es correcto, queremos saber por dónde iba caminando el pueblo hasta que llegaron desde su salida de Egipto hasta Eretz Israel. Podríamos quedarnos solamente con ese asunto geográfico, pero en ese caso nos estamos perdiendo de uno de los aspectos esenciales de la Torá, que es la enseñanza que es útil para todas las generaciones. Entonces vamos a hablar acerca de las estaciones y de los viajes hacia nuestra propia alma, hacia nuestro interior. Para empezar, vamos a recordar esta idea general que nos enseña que Mitzrayim y Eretz Israel son conceptos muy amplios que aplican a la vida de cada ser individual, a cada familia, a cada comunidad colectiva y a la visión magna del pueblo de Israel y finalmente de toda la humanidad. Hay un concepto original al cual le llamamos Mitzrayim, que es la situación de opresión, la situación de dificultad, la situación en la que estamos esclavizados, ya sea a un faraón de carne y hueso o a cualquier aspecto de nuestra vida que nos oprime, ya sea a otras personas que nos pueden hacer daño o a nosotros mismos cuando estamos en esta situación de opresión. Mitzrayim viene de Metzarim, que se refiere originalmente a los límites geográficos, a las fronteras de Egipto, pero también se refiere a los límites espirituales, a las fronteras espirituales de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que salir de esas fronteras, salir de esos límites espirituales para eventualmente poder llegar a un concepto que se llama Geulah, que es la redención, que también es Eretz Israel, y para eso había muchas opciones. Había el camino recto, el camino directo, que era el camino de la tierra de los Pelishtim, que implica un conflicto terrible, un conflicto contra nuestros miedos y contra nosotros mismos, y Hashem decidió llevarnos por el camino del desierto, Derech Amidbar. Nos prefirió el Todopoderoso llevar por el camino del desierto, ahí recibimos la Torá, pero incluso después de recibir la Torá no fuimos inmediatamente a Eretz Israel. Hubo crisis en medio. Sabemos que existió la crisis, obviamente, del becerro de oro. Después existió la crisis de los Merragelim, los espías que entraron a la tierra de Israel y regresaron hablando mal de la tierra de Israel, causando que todo el pueblo, literalmente todo el pueblo, llorara esa amarga noche. Y por esa amarga noche se determinó que
el pueblo de Israel iba a estar 40 años en el desierto, yendo de un lugar a otro hasta que toda esa generación pereciera. Por cierto, esto es un dato importante, perecieron solamente los hombres mayores de 20 años y las mujeres no tuvieron esta orden o este decreto de perecer en el desierto, ya que ellas nunca hicieron algo en contra de la búsqueda de entrar a Israel, sino todo lo contrario. Las mujeres en general durante toda la estadía de Israel en el desierto tuvieron un liderazgo muy especial, ya desde Egipto, Bizhut Nashim Tzadkaniot Nigalu Abotenu Mitzrayim. Por el mérito de las mujeres justas fueron redimidos nuestros ancestros de la tierra de Egipto, y así también durante mucho del tiempo que estuvimos en el desierto, las mujeres destacaron por tener un enorme liderazgo en cuanto a salir de Mitzrayim y en cuanto a hacer las cosas correctas en el desierto. Vimos que las mujeres no quisieron dar su oro para entregarlo a sus maridos para hacer el becerro de oro. También no se menciona que las mujeres hayan hablado mal de la tierra de Israel. También vemos la acción de la mujer de Ben Pelet, por ejemplo, en el episodio de Korah. En general, las mujeres tuvieron un liderazgo muy destacado durante el tiempo que estuvimos en el desierto, pero sí sabemos que durante estos 40 años, pues gran parte de hombres y mujeres perecieron en el desierto, y solamente una generación que estaba lista y libre de los prejuicios de la esclavitud fue la que eventualmente pudo entrar a la tierra de Canaán. Pero entonces vemos todas estas crisis en el desierto, y también vemos las diversas estaciones durante los 40 años que estuvimos en el desierto, desde la salida de Egipto hasta poder llegar a Eretz Israel. Y ahora sí vamos a entrar, una vez que dimos esta breve introducción para que todos podamos entender de lo que estamos hablando, ahora sí vamos a ver el tema de lleno, traduciéndolo y llevándolo a nuestra vida, a nuestra realidad. Y es así. El Todopoderoso, por supuesto que nos está llevando en un camino, pero realmente lo más importante es que cada uno de nosotros pueda ir en ese camino, ir en su propio camino, para poder llegar a descubrir cómo cada uno de nosotros puede llegar a su máximo potencial, que es esa tierra prometida que se le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, que realmente es el paradigma de la situación óptima de cada individuo y de la humanidad en general. Y también el hecho de que Israel haya llegado a su tierra implica que eventualmente toda la humanidad va a llegar al estado de Geulá, a la situación óptima de la humanidad. Por supuesto, Israel, con la responsabilidad que tenemos, llegar a nuestro estado óptimo y pleno. Pero el Todopoderoso también sabe que en ese camino vamos a encontrarnos con muchas crisis. Vamos a encontrarnos con situaciones duras, con situaciones difíciles. Y es por eso que vamos a ver varios aspectos en la Torá que habla de hacer pausas en el camino. Primero que nada, uno tiene que saber claramente de dónde viene y hacia dónde va. Este es el punto número 1 en todo nuestro ejercicio de esta clase. La primera pregunta que nos hacemos aquí hoy, y es una pregunta que deberíamos de hacernos todos los días de nuestra vida, no dejar de hacernos esta pregunta, es ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? No hay manera de llegar a ningún lugar si no tenemos el objetivo claro. Por supuesto que el objetivo de Israel era llegar a la tierra prometida, a la tierra sagrada, a la tierra santa. Pero traduciendo esto a nuestra realidad, ¿en qué momento te has hecho esta pregunta? ¿Cuál es la situación óptima de tu vida? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Quién eres? Porque si no respondes a esta pregunta, tampoco puedes saber a dónde vas. Y esto lo repetimos cada vez que hacemos el orden de Pesaj, el Seder de Pesaj. Nos preguntamos, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Según la costumbre sefaradí, nos hacemos esta pregunta cada Pesaj. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu Mitzrayim?
¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus orígenes y cuáles son tus raíces? Para poder determinar cuáles son tus fortalezas como ser humano. Seguramente, hoy que estás escuchando esta clase, hoy que estás haciendo esta reflexión junto con nosotros, y me lo digo a mí mismo, por supuesto, puedes recordar todas estas cosas que han pasado en tu vida hasta llegar al día de hoy. Y esto es válido cada vez que escuchas esta clase, y es válido cada vez que hagas esta reflexión. ¿Cuántas veces te encontraste en esos momentos duros, difíciles, donde sentías, por ejemplo, que todo era amargo? Cuando cruzamos el mar, inmediatamente después llegamos a un lugar que se llamaba Mará. Llegaron a un lugar que era amargo. Y en esa amargura, ¿sí?, te habrá pasado algunas dificultades, algunos problemas. Todos nosotros hemos pasado por eso. También podemos darnos cuenta cuántas veces estábamos a punto quizás de rendirnos en algo en nuestra vida y seguimos adelante y le dimos un último esfuerzo, una última oportunidad a algo, y justo ahí es cuando las cosas se transforman y se convierten en exitosas y en positivas. ¿Cuántas veces tuviste que hacer una pausa para poder escucharte a ti mismo, para poder respirar hondo, para poder retomar y recobrar fuerzas? ¿Cuántas veces bajo el sol del desierto tuviste que refugiarte en esas palmeras que te pueden dar esa sombra, ese momento de descanso, esa agua que estaba ahí debajo para poder comer de esos dátiles y para poder tomar esa fuerza? Este es el concepto elemental de lo que queremos decir hoy. Tienes que hacer una reflexión de dónde vienes. Y también hay que hacer esta otra reflexión. Solo vale estar estático si estás recobrando fuerza para ir a la siguiente estación. Esto es muy importante. ¿Cuántos de nosotros simplemente nos quedamos atascados y atorados? Con frases como, esto no es para mí, con frases como, que lo haga otro, con frases como, yo ya estoy bien. Qué peligrosas son estas frases. Yo me planto, yo aquí me quedo, yo aquí estoy bien. Incluso en los aspectos más materiales de la vida. El conformismo es simplemente abrir tu propia tumba para esperar el momento de tu muerte y quedarte ahí hasta que alguien más termine echándote la tierra encima. Ese conformismo es decir, yo aquí, hasta aquí llegué. Y esto aplica en todas las edades. Cuando uno es joven, cuando uno tiene sueños en la vida, cuando uno tiene aspiraciones, dices, yo voy a luchar y me voy a esforzar. Pero a veces pasan los años y tienes una edad un poco más avanzada, o la vida se te complica por cualquier cosa, y dices, ya, yo aquí me quedo. Y ahí es donde muere la gente en el desierto. Literalmente cuando se quedan, cuando ya no quieren seguir adelante. Sí, muchas veces en tu vida va a ser necesario que hagas un pequeño descanso. Es sano. Muchas veces va a ser necesario que te tomes un respiro. Por supuesto, eso, su origen mismo está en Shabbat. Shabbat tiene el propósito de darte esa pausa, ese momento de descanso para poder seguir. Pero una vez que termina Shabbat, tienes que seguir adelante. Y a veces no va a ser un día, a veces hay baches en el camino, a veces hay momentos en donde las cosas no están funcionando muy bien. O como me decía un amigo hace muy poco tiempo, me decía, siento que mi vida es una cuesta arriba. Y yo le contesté honestamente, le digo, qué bueno, porque si tu vida es una cuesta arriba, significa que estás subiendo, significa que te estás moviendo, significa que vas hacia adelante. Si no tuvieras esa exigencia, si no sintieras esa exigencia de tener que moverte y de tener que esforzarse, significa que ya estás estático. Y de nuevo, lo estático está en proceso de autodestrucción. Las pausas son para poder seguir adelante. Entonces vamos a analizar varias pausas que nos da la Torah. Mencionamos Shabbat, ¿ok? Pero también vamos a mencionar la pausa que tenemos que hacer todos los días.
Todos los días tenemos 3 momentos para rezar. 3 momentos en la mañana, en la tarde y en la noche para poder conectarnos con el Todopoderoso. Son esas pausas que haces en la vida para poder dirigir el camino. En la mañana, cuando haces tu tefilá de shacharit, cuando haces tu rezo de la mañana, cuando te das la oportunidad de tener este espacio de meditación y de conexión, es literalmente como cuando estás poniendo atención a dónde vas en ese día. ¿Qué vas a hacer en ese día? Obviamente le pedimos al Todopoderoso que nos vaya bien, obviamente agradecemos por todas las cosas buenas, pero también es un momento de reflexión para decir, ok, yo tengo una meta magna, sé de dónde vengo y quiero entender hacia dónde voy. Tengo una meta magna, yo de aquí a dentro de 10, 20, 30 años quiero lograr X, Y o Z. Pero ¿cómo convierto este día en una oportunidad para llegar a esa meta máxima? Nunca voy a olvidar cuando mi esposa, que tenga salud y verajá, y yo estábamos saliendo y ya estábamos por decidir si nos íbamos a casar. Tuvimos una plática en un parque en Polanco, el Parque del Reloj. Nunca voy a olvidar esa banca, ese momento, ese calorcito del sol que nos daba y nos preguntamos, ¿cómo me ves a mí en 20 años? ¿Y cómo te veo a ti en 20 años? Y nunca voy a olvidar cómo literal ella me dijo, yo en 20 años te veo siendo rabino de una comunidad importante en México. Y yo en ese momento se me salió la risa, dije, yo, no, ¿cómo? Yo no sé si puedo lograr eso. Pero el hecho mismo de que ella me veía así, sin duda me impulsó a poder tener el aliento y la fuerza para poder lograrlo. Y yo le dije, yo te veo como una mujer exitosa, profesional, independiente, que tiene su carrera, que tiene sus metas en la vida. Y así nos vimos hace 20 años y hoy más o menos ahí vamos, ahí la vamos llevando. Pero quiere decir, esa meta magna, ¿a dónde quieres llegar? Para poder llegar a esa meta magna necesitas hacer todo esto, todas estas estaciones. Y cada día, cuando te levantas en la mañana, es la fórmula de preguntarte, hoy, ¿cómo me muevo hacia esa meta? ¿Cuál es mi micrometa del día de hoy que me va a ayudar y me va a acercar a llegar a la siguiente meta? ¿Y saben por qué esto es tan importante? Porque en el camino va a haber tropiezos. Y si se te perdió la idea de a dónde tienes que llegar hoy, para poder eventualmente llegar a tus grandes metas de los 40, de los 60, de los 80, de los 120 años, te puedes perder simplemente porque te metiste en un pozo lleno de lodo y ya no sales de ahí. Pero si en la mañana cuando te despiertas dices, yo tengo estas metas para el día de hoy, a lo mejor no las logras todas, pero sí estás enfocado y sabes que el día de hoy es importante y no te vas a dejar caer y no te vas a vencer, no te vas a doblegar por algún pequeño problema o por algún reto que te pueda impedir el día de hoy llegar a tu meta. Hay veces que sí vas a tener que hacer un stop, vas a tener que hacer una pausa completa, una pausa fuerte, porque pasa algo grave en tu vida, una pérdida a veces, mejor un duelo, o algo que viene de afuera y que no se podía prever. Se le dice en inglés, se le dice Black Swan Event, estos cisnes negros, estos eventos impredecibles que tiran la economía, que tiran tus planes, que pueden hacer que la gente quiebre sus negocios o cosas terribles. Pero si tienes estas metas diarias establecidas, vas a saber que ese día también lo puedes aprovechar. Que a pesar de la dificultad puedes aprender y puedes tomar un aprendizaje de ahí. Por eso vienen los rezos de cada día. Viene el rezo de la mañana donde te pones tu mindset, donde haces una referencia clara de qué es lo que tengo que hacer hoy en día y cómo voy a lograrlo con la ayuda de Hashem. Fíjense que hoy que tenemos los celulares y que tenemos los mapas virtuales a la mano, que simplemente le dices yo quiero llegar acá y voy para allá, se nos pierde un poco el sentido de esto. Pero cuando yo era vendedor de telas
Me acuerdo que tenía que llegar a lugares que no sabía cómo llegar. Tenías que abrir el mapa. Aquí en México teníamos un librito que le decíamos la guía roji. Nunca supe qué significa la guía roji, pero bueno. Tenías este librito que tenía los mapas y tenías que abrirlos y decir, a ver, primero tengo que llegar a este lugar y luego voy a salir por esta salida y luego voy a llegar a esta calle y después voy a contar 6 calles hasta llegar a la calle tal y me doy la vuelta a la derecha y luego otras 5 calles y hacías todo tu plan de viaje. Y esto si veías aquí adentro de la ciudad. También recuerdo cuando nuestros hijos eran chiquitos que viajábamos particularmente a Ixtapas y Guatanejo. Viajábamos por la carretera que cruza Michoacán, que ya en esas épocas era un poco peligroso. Hoy en día es mucho más peligroso viajar por ahí, aunque es una carretera hermosa, con unas vistas divinas. La República Mexicana es un lugar maravilloso, con todos los climas, con todos los tipos de terreno, con montaña, con valles. Realmente tenemos todos los microclimas, una verdadera belleza. Pero en esa época yo tenía que ir manejando y de verdad si te perdías la salida, te perdiste la salida y luego a ver, recalcula y vuelve a ver por dónde te metías. Entonces yo me acuerdo cómo nos sentábamos mi esposa y yo, que tenga verajá y bendición, y lo estábamos recordando, no sé, no me acuerdo si hoy o ayer o antier incluso estábamos platicando, ¿te acuerdas cuando nos íbamos de viaje y tú eras mi copiloto? Y entonces decías, sí, bueno, vamos a ir por acá y vamos a ir por allá. Me acuerdo un poco de las estaciones, ¿no? Que ibas a Parangaricutirimícuaro, literalmente, pasábamos por ahí y pasábamos por Marabatío, teníamos que ir al Estado de México y luego pasar por el Estado de Michoacán y veíamos los lagos en Michoacán y después entrábamos al Estado de Guerrero y íbamos por las carreteras de 2 carriles, uno que va, uno que viene. Se sentía una complicidad maravillosa y echábamos las risas en el camino de ahí viene y ahí falta y con los niños riéndose y platicando, ¿no? Y después como fue pasando el tiempo y ya teníamos los navegadores, ya teníamos la pantallita para ver la película en el camino y nos íbamos a Estados Unidos, pero también íbamos haciendo un plan de viaje, un plan, vamos a pasar por acá y luego vamos a seguir por allá y nos vamos a detener en Morelia y nos quedamos en Morelia y desayunamos y ahí luego nos vamos a, bueno, no sé, no me acuerdo si es justamente como era, ¿no? Pero tenemos que llegar a San Luis Potosí, justo salíamos a 1 hora para descansar en San Luis, rezar, desayunar y después llegábamos a Morelia y después de Morelia nos pasamos a otro lado. No sé si estoy confundiendo los viajes para ir a Estados Unidos y para ir al Pacífico, pero en cualquiera de las dos era una vivencia que tenías que programarte, ¿sabes? A qué hora tienes que salir, más o menos a qué hora tienes que llegar a cada lugar para saber si sí llegas a la frontera o si mejor nos vamos a quedar en la zona de Monterrey o en la zona del norte en algún hotel para pasar la noche, o si sí llegamos o si sí cruzamos la frontera a tiempo. Toda esta programación lo que te hace es sentir que vas en el camino y que vas avanzando y que tienes que avanzar, porque tienes que llegar a un lugar. Y eso te inspira a saber que tienes una meta y que cada minuto que estás estático, a veces necesitas descansar porque tienes que bajar a comer, porque tienes que bajar a ir al baño, lo que sea. Y si se te puede llegar a ponchar una llanta en el camino, tienes que estar preparado porque se te puede ponchar la llanta en el camino. Así es la vida. Tener una visión de hacia dónde vas. Imagínense, si hiciéramos este ejercicio con nuestras parejas, con nuestros hijos, hiciéramos este ejercicio de decir, mira, ya llegamos hasta acá, ¿qué sigue? ¿Qué nos ilusiona? ¿Qué nos inspira? ¿Qué nos prende? ¿Qué sigue en la vida? Ya tenemos 40, ya tenemos 50, ya tenemos 60, o ya tenemos 25, 27. ¿Cómo logro llegar a donde quiero ir? ¿Cómo me detengo? ¿En qué estaciones me paro? ¿Cómo voy haciendo ese camino? Y eso es lo que nos da la idea, las tefilot de cada día, de poder hacer ese pequeño descanso. Luego viene Shabbat, un día a la semana. Luego vienen los macro descansos de Israel. El año sabático, el 7º año
Obviamente es una de las mitzvot que tienen que ver con el trabajo agrícola. Pero imagínense si ocupáramos esta misma idea a nuestra vida. ¿Sí? A lo mejor no tenemos hoy en día tal cual el año sabático, hay quien sí se lo puede dar, pero sí tenemos a veces un periodo vacacional. Tenemos un periodo de descanso que es como esta idea del año sabático, de voy a salirme de mi trabajo, porque no estoy nada más aquí para labrar la tierra. Labrar la tierra es muy importante. Trabajar y esforzarse y producir cosas, no nada más materiales, cosas espirituales, pero también a veces me tengo que dejar un rato y eso es sano, y eso es bueno, para dedicarme a las cosas más importantes. ¿Qué hacían en Shabbat? La gente que hacía en Shabbat, en Yom Tov, estudiar, aprender, recuperar la capacidad de estudio. Para quienes tenemos la enorme bendición en nuestra vida de poder estudiar y de tenerle amor al estudio, pues esto no tiene precio, no hay una forma de poder evaluar cuánto se ha logrado en esta vida por poder estudiar y por poder aprender. Pero para las personas que a lo mejor no pueden dedicarle toda su vida al estudio, sí, una buena parte de nuestra vida debe estar dedicada a esas reflexiones de estudio en Shabbat, en Yom Tov, días especiales, días específicos, momentos específicos en tu calendario donde te das tiempo para ti, para tu familia, para tus hijos. Porque no solamente eres esclavo de la sociedad o esclavo de la macroeconomía que te puede utilizar toda tu vida para supuestamente darte a ti un cierto bienestar, pero es como este círculo vicioso donde trabajo para ganar más dinero, para poder comprar mis cosas que me van a endeudar, para tener que volver a trabajar, para seguir haciendo dinero, para comprar más cosas y seguir endeudándome, para trabajar más y hacer dinero, para seguir endeudándome y tener que trabajar más y hacer dinero, para pagar las deudas, y así, y así, y así, sin ni siquiera tener un momento para disfrutar. Entonces este año sabático, a nivel conceptual, sería muy bueno también que quien pueda dárselo se lo dé, pero si no, estos espacios familiares, quizás espacios vacacionales, donde puedas recuperar tiempo de calidad. Y nuevamente voy a mencionar a mi esposa, que el Creador le dé bendición y salud, y que realmente he sido tan bendecido con una mujer tan sabia y tan buena a mi lado toda la vida, donde me decía, cuando nuestros hijos eran chicos, me decía, vamos a viajar, vamos a tomarnos unos días. Y en ese momento yo le decía, no sé si tenemos el presupuesto, no sé si podemos. Y ella me decía sabiamente, no pienses así. Porque de verdad ahorita tenemos la oportunidad de viajar con nuestros hijos. Ahorita tenemos la oportunidad de convivir y de atesorar recuerdos, de atesorar momentos de que nunca vuelven, que no regresan. Y bendito Dios que le hice caso. Y hoy en día tenemos tantos recuerdos y tenemos tantos momentos porque nos dimos estos espacios para poder seguir adelante, para poder seguir construyendo, para poder seguir viajando, para poder volvernos a ilusionar en cuál es la siguiente estación de nuestra vida. Y a lo mejor en ese camino puedes abrir tus horizontes y decir, mis metas eran X y Y, y ahora sé que puedo lograr mucho más. Sé que puedo lograr mucho más y puedo volver a redimensionar y recalcular hasta dónde puedo llegar. Y esas son las parshiot de la Torá. Esas son las propias parshiot de la Torá. La Torá, si nosotros abrimos el libro, te vas a dar cuenta de que hay porciones, es decir, hay párrafos. La palabra parashá viene de párrafo. Y hay espacios. La Torá tiene espacios. Tiene momentos donde tienes que hacer pausas. Esa pausa está puesta ahí desde la época de Moshe Rabenu. Los capítulos en la Torá no los pusimos nosotros. Los pusieron otros al paso del tiempo. Los capítulos no fueron establecidos por la ley judía, pero los parshiot sí. Y hay espacios abiertos y hay espacios cerrados. Se llama Perashá Setumá y Perashá Petujá. Y así también es la vida. Tienes que tener esos espacios para entonces seguir leyendo. E incluso, si nos vamos aún más a detalle, la lectura de la Torá está dividida en pesukim, en versículos. Y al momento de leer tienes que saber cuándo pausar, cuándo parar. Y esos versículos están subdivididos en medio versículo y en frases. Y esas frases están subdivididas en pequeños signos de notación que sabes
cuál palabra está unida con otra y cuál palabra se divide de la otra para formar oraciones. Y esto es una gran sabiduría. Los grandes sabios y los grandes maestros de Israel eran grandes filósofos, eran grandes legisladores, pero también eran grandes lingüistas, porque es indispensable saber cómo hablar, cómo estructurar los pensamientos en tu mente, cómo hacer pausas mientras expresas una idea al hablar, cómo poner énfasis en algunas palabras, cuándo saber que hay conjunciones, cuándo saber que hay enunciados que requieren mayor esfuerzo o mayor dedicación y otras cosas que a lo mejor no son tan importantes. Cómo estructurar tu mente, cómo estructurar tus ideas, cómo estructurar tu palabra a través de los objetivos y de las pausas en la música, los silencios en la música son parte de la propia música de la vida. Así como la Torá es un canto, así como la Torá es una canción, no existe una canción hermosa que no tenga sus silencios, que no tenga su ritmo, que no tenga sus pausas. Pero también hay que saber cuándo moverse. Y ahí es como llegamos a la parte final de esta clase. A veces, ¿cómo sabían los hebreos cuándo moverse en el desierto? Ellos tenían la gran bendición de que había una nube que les indicaba que si la nube se movía, ellos tenían que desarmar el campamento y seguir adelante. Ya no podían quedarse ahí, tenían que inmediatamente deshacer el campamento y viajar, moverse. Bueno, a lo mejor hoy no podemos ser tan pretenciosos, esperar que Hashem nos mande a cada uno de nosotros una nube que nos indique cómo nos tenemos que mover. Pero si somos conscientes, si abrimos los ojos, vamos a ver que sí hay una nube que podemos percibir. Hay veces que la vida te está diciendo muévete. Hay veces que la vida te está diciendo ya es momento de seguir adelante. No podemos anclarnos en nuestra nostalgia. No podemos anclarnos en nuestros fracasos. No podemos anclarnos en nuestra falsa seguridad momentánea. Tenemos que saber volver a movernos, aunque eso implique riesgos, aunque eso implique no saber cómo vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Esa es la nube que nos indica que nos tenemos que mover. Cuando ya estamos estancados, cuando no ha habido esos avances importantes en nuestra vida, cuando estamos anclados en la seguridad o en nuestros miedos, en nuestras inseguridades, o seguridad o inseguridad, es cuando nos tenemos que mover con más ahínco, con más fuerza. Saber darle las justas etapas a nuestra vida. Saber crecer y saber envejecer. Con orgullo, con alegría. Cuando uno es chavito, aprovechar la juventud. Cuando uno ya no está tan joven, también aprovechar la edad adulta. Aprovechar cada momento, cada día. Esas son las parshiot. Esas son las porciones. Y esos son los espacios que hay entre las porciones. Saber inspirarse y saberse ver hacia el futuro, sin olvidar el pasado, disfrutando del presente, pero en un movimiento constante. Un movimiento tan constante que incluso las pausas en medio sean consideradas partes del movimiento. Que la pausa y el descanso sea el momento que te dé el brío y la energía para seguir adelante. Y si hacemos eso en nuestra vida hasta 120 años, y el Ehu Mejail el Jail, caminaremos de un éxito hacia otro, hasta que nuestra alma siga en su camino eterno, aún después de haber dejado nuestro organismo físico. Caminar hacia ese destino infinito de unión con el Creador, cuando nuestra felicidad es el producto de nuestra alegría y cuando nuestra alegría es el producto de nuestra ilusión de poder caminar y seguir,
y la alegría se convierte en el camino mismo. No es cuando llegas, es todo lo que llevas caminado, todo lo que sigues caminando, todo lo que sigues creando en tu movimiento. Esa es la simjá, la alegría de saber a dónde vamos, de dónde venimos y cómo llegar ahí. Día a día, minuto a minuto, aprovechando cada pausa y cada momento de acción. Bueno, con esto llegamos al final de la clase de hoy. Vamos a ver qué tenemos de comentarios, qué tenemos de preguntas para poder atender sus preguntas y sus comentarios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Saludamos al principio, pero vamos a volver a saludar a todos los que estuvieron aquí con nosotros de México, también en Barcelona, la familia Soncino en Barcelona, que los queremos mucho. Rachel, Eduardo, Masha, muchas gracias por lo que nos dicen, gracias por considerar que la clase es valiosa y buena. Mercedes, ¿qué tal? Qué gusto, mucha suerte en tus viajes, Mercedes. Estás reseteando hacia dónde va tu viaje y vas a tener mucha verajá en esos viajes. Nos dice nuestro querido productor David: ¿y si vieron lo que dijeron los espías, o por qué no querían que entremos a la tierra de Israel? Por justamente esa es una gran pregunta, mi querido David. Tu pregunta es una pregunta muy buena. ¿Por qué los espías se querían quedar ahí? ¿No? O por qué querían volver a Egipto? Porque tenían ese miedo de la exposición a lograr su propio potencial, a lograr la grandeza de su propio potencial. Eso lo dice Rav Shlomo Wolbe, uno de los grandes autores que me han inspirado en mi vida. Y también lo dice el Nazir, David Cohen, otro de los grandes maestros de vida que no tuve el gusto y el placer de conocer en vida, pero que a través de sus obras siguen vivos y están vigentes, que nos da miedo lograr ser lo mejor que podemos ser y preferimos mentirnos a nosotros mismos para quedarnos estáticos e incluso regresar a la falsa seguridad de nuestra opresión, de nuestro Mitzrayim. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos pregunta Adrián: ¿por qué cuando se lee la Torah se dice como cantando? Bueno, justo lo decíamos durante la clase, porque cuando estamos leyendo la Torah tenemos que hacer pausas y tenemos que hacer una armonía auditiva, pero también una expresión armónica que pueda llegar a entenderse. Y eso es a lo que me refería con saber pausar y saber estructurar tus propias ideas. Saber quién eres, saber a dónde vas, no es nada más de manera general, instintiva, es todo lo que haces en tu vida, ¿sí? Decía Rabí Abraham Ibn Ezra, de esto tenemos que dar una clase aparte, pero que si quieres darte cuenta de quién eres, te fijes cómo le hablas a las personas que no te pueden beneficiar en nada, porque ahí te puedes dar cuenta quién realmente eres. Si solamente hablas con los demás para ver qué obtienes de ellos, o si eres una persona genuina. Entonces, saber de qué manera te expresas y cómo hablas también habla de tus objetivos y también habla de tu conciencia de ti mismo. Esas son las estaciones de la conciencia, y si cometiste un error, es el momento de hacer una pausa y ver por qué me equivoqué, por qué hablé de esta manera, por qué le hablé mal a esta otra persona, por qué hice esto mal. Esas son las pausas donde puedes reflexionar. Y esas son las pausas de la lectura de la Torah, y esa es la canción de la lectura de la Torah. Masha dice: vivir en Torah es ir contra los tiempos vacíos, lo que abruma es abrazar la vida, es vivir consciente del momento, el silencio y la palabra. ¿Sí? ¿Correcto? Y también el silencio es parte de la sinfonía si hace esa función. Si el silencio se convierte en esa nota secreta que le da el sentido a todas las otras notas cuando está presente y cuando está de manera correcta y medida. Correcto, justamente psicoterapia de Israel, no sé cómo se llamen, pero bellísimo mensaje, muchas gracias por lo que nos dicen. Gracias por todo, Mercedes, gracias a ti, gracias por tu confianza. Muy importante, dice Victoria, muy importante enseñanza y oportuna para mi vida en este momento. Exacto, es valorar el momento y valorar la oportunidad.
Hazak Baruch, nos dice Rafael Soncino, Hazak Bematz, los queremos mucho. Ya lo recuperé. 52 jornadas en la vida, 52, bueno, no sé si te refieres a las 42 etapas del viaje de Israel, pero sí, hay cierta discusión cuántas exactamente fueron, pero en general se entiende que fueron 42. Algo pasa que se me atora esto, porque cada vez que entra un mensaje nuevo se atora, pero ya lo retomé. Ya lo tengo. Gracias por todo. Ya lo tengo. Eduardo nos dice también que muchas gracias. También otra vez a Adria. Iván. Así es. No sé si pronunciar tu nombre, Yosdi, creo que es así. Así como el Sefer Torah es grandísimo y puede ser nuestra trayectoria, una trayectoria, Hashem nos lleva siempre a tiempos por terminar. Rachel dice, hoy todos hoy en día vivimos aceleradamente, todo lo queremos rápido y nos estamos acabando el mundo. Pienso que las naciones deberían seguir el ejemplo de la tierra de Israel y tomar un año sabático para darle un respiro a la tierra, y también nosotros para no estar estresados. Es exactamente de lo que se trató la clase, darnos nuestros espacios, pero saber que esos espacios funcionan y están establecidos en función de una trayectoria que sigue hacia adelante. Muchas gracias. Dice Iván que nunca se pierden las clases. Qué bueno, bendito Dios, que las aproveches. Ahora ya no viajo solo, ahora también tu esposa las escucha, pues qué bueno que puedan compartir ese viaje juntos, porque si no, realmente la soledad es terrible. El viaje en el sentido solitario es algo desolador. Qué bueno que tenemos con quien compartirlo, y siempre seamos agradecidos por tener por quien compartirlo, sobre todo nuestras parejas y nuestros hijos. Pues bueno, creo que esos fueron todos los comentarios y las preguntas. Recuerden que nos vemos en vivo los lunes a las 4 de la tarde. Vamos a tener vacaciones. Yo también tengo que hacer espacios para poder recuperar fuerza y seguir adelante. Ya les diremos en qué momento vamos a tener las vacaciones, pero por lo menos durante el mes de julio vamos a tener, si Dios quiere, estas clases los días lunes a las 4 de la tarde, y lo pueden volver a ver después en el canal de YouTube, que lo vamos a colgar ahí los miércoles, ¿verdad, David? Los miércoles. Miércoles o jueves. Masha agradece también a todo el equipo por su esfuerzo, su tiempo y talento. Muchas gracias, querido David. Masha te dice que muchas gracias por tu esfuerzo y tu talento. Se nota el esfuerzo. Abrazo, querido Rafael. Saludos a Barcelona. Y gracias a todos. Gracias. Que estemos muy bien. Nos vemos la próxima.